justamente por eso que tenemos que aprender la diferencia entre un circuito abierto y una alta resistencia. Bienvenido, esto es Diagnóstico Maternal nivel 0 y el día de hoy vamos a hablar sobre circuitos abiertos y altas resistencias. Como siempre, si eres un experto, estos videos no son para ti porque ya no tienes nada que aprender, justamente porque ya eres un experto. Bien, vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes: alta resistencia y circuito abierto. Son dos de las 4 normales fallas que llegamos a encontrar en el diagnóstico eléctrico. Y de hecho, me llama mucho la atención y creo que es un tema bastante interesante porque me preguntan mucho ¿qué es el alta resistencia? ¿Cómo se mide? ¿Cómo la corrijo? Pues justamente el día de hoy vamos a ver todo eso. Bien, normalmente tenemos dos fallas en la parte de electricidad y resulta que tengo que hablar de las dos, justamente de alta resistencia y de circuito abierto, porque las pruebas son muy parecidas, solo que hay una diferencia a la hora de hacer la medición, sobre todo en el resultado. Pero fuera de ahí, técnicamente el principio de hacer las pruebas es exactamente el mismo y también se comportan bastante parecidos en cuestión de fallas. Aquí lo que tengo básicamente es un circuito eléctrico. De este lado simularíamos que es mi unidad de mando, que está mandando los 5 voltios, la tierra, y digamos que aquí estoy viendo la señal que recibo a través del sensor. Es como si fuera mi unidad de mando, está verificando la señal. Y de este lado tengo un sensor de árbol de levas. A este sensor de árbol de levas, normalmente en su funcionamiento normal, le llegan 5 voltios, le llega una tierra y regresa una señal de vuelta a la computadora. Simplemente regresa la señal, que es lo que vamos a estar viendo en el osciloscopio. Cuando se encuentra en buenas condiciones, pues técnicamente pasas un metal a través de un sensor de árbol, un sensor de cigüeñal, que es lo que normalmente hace el reluctor, dependiendo de la variante, pero simplemente tendríamos una variación de señal, justamente como lo estamos viendo ahora. Yo paso un metal y tengo una variación de la señal. Esto es lo que se espera en un comportamiento de funcionamiento normal, básicamente que haga eso. Cuando llegamos a tener una avería, que a lo mejor nos marca circuito abierto, circuito alto, y nos dice que técnicamente hay un mal funcionamiento en el sistema, porque un equipo de diagnóstico nunca te va a decir que el problema está directamente en el árbol, o en el sensor, o en el cableado, o en la unidad de mando. Eso fuera bastante bueno que nos los dijera, pero no funciona así. Entonces lo único que me dice es que hay un desperfecto, que el sistema que se encarga de monitorear la posición del árbol de levas tiene un desperfecto. Y es justamente ahí donde me toca a mí como técnico verificar cuál puede ser el posible problema. Una de las principales causas es que yo llegara a tener un circuito abierto. ¿Qué es un circuito abierto? Técnicamente hay una interrupción del cable. Puede ser en un empalme, puede ser en algún tramo que simplemente se trozó. Entonces vamos a simularlo. Por ejemplo, si yo muevo esto para acá, pues técnicamente acabo de hacer una interrupción en el circuito. Aunque parece que es del mismo protoward, realmente aquí es como tener 3 protowards diferentes, y ya con esto el circuito queda completamente interrumpido. Me sigue dando una señal, eso es por un resistor pull-up, pero ya lo veremos en su debido momento unos capítulos más adelante. Sin embargo, ahora, cuando yo paso el metal, pues simplemente ya no tengo una respuesta por parte del sensor. Muchos técnicos se irían a cambiar el sensor directamente porque diría que hay un desperfecto en el sistema del sensor que monitorea la posición del árbol de levas. Pero aquí es donde normalmente se nos olvida ir a lo más básico. ¿El sensor pudiera estar desperfecto? Sí, por supuesto. ¿La unidad de mando pudiera estar desperfecta? También pudiera estar desperfecta. Pero lo que más se daña por el movimiento, por el calor, por el simple hecho del tiempo, la vejez, son los cables, y es lo que a veces se nos olvida revisar. Entonces, en este tipo de condición, yo lo que tendría que hacer primero es una prueba de resistencia para verificar que el cable que sale desde la computadora y que llega hasta el sensor, yo debo de revisarlo. En este caso, pues obviamente tendría que revisar los esquemas eléctricos. De hecho, tendría que revisar los 3 cables para saber que los 3 se encuentran bien, hacer pruebas de voltaje, pero digamos que ahorita lo que le estoy quitando es la alimentación. Entonces técnicamente yo lo que tendría que hacer es primero quitar la alimentación, o básicamente quitar el conector. En el momento que quito el conector, que estaría quitando la alimentación, y también tendría que desconectar de este lado. Para poder hacer eso, lo ideal es que tengas los esquemas eléctricos, porque yo debo de estar seguro que la terminal que sale de la computadora va a llegar a la terminal del sensor. No puedo estar adivinando de que a lo mejor es este, a lo mejor es este, porque con eso ya estaría haciendo mis pruebas de manera equivocada. Entonces, supongamos que tengo mi esquema eléctrico y sé a detalle cuál es la terminal a donde debe de llegar. Lo único que tendría que hacer es quitar mi conector. Es como si aquí quitara el conector
de mi unidad de mando, que en este caso voy a quitar ahorita el puro positivo de 5 voltios, y desconectar de este lado, que en este caso es el cable de color rojo. Entonces simplemente yo quitaría, y lo que tendría que hacer es una prueba de resistencia. Es tan fácil como acomodar mi multímetro, ponerlo en ohms, verificar que el multímetro se encuentre bien. Entonces verificamos, punto 23 son las resistencias de mis cables, y posteriormente tendría que medir el cable que va a llegar al sensor. Entonces conectaría acá el cable que va a llegar al sensor, y del otro lado, que a veces hay que poner extensiones de los cables, el cable que sale de la unidad de mando, que en este caso sería este de acá. En el momento que estoy viendo la prueba, me dice que hay OL. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una interrupción en el cable. OL significa overload y tiene que ver con que está fuera de rango. La traducción sería sobrecarga, pero es fuera de rango. Pero bueno, de eso luego platicamos después. Lo pueden leer directamente en el manual de su multímetro porque normalmente lo confunden con OpenLine, pero eso ni siquiera existe, es overload. Entonces lo verifican y ya luego me cuentan, pero en esta condición simplemente me está diciendo que el cable no tiene continuidad. No hay continuidad desde la unidad de mando hasta el cable que va hacia el sensor. Es por eso que el sensor ya no tiene cambios de su estado. Por más de que pasó el metal, pues simplemente ha dejado de funcionar porque le falta la alimentación. ¿Cómo se vería un cable cuando está en buen estado? Supongamos que vuelvo a requitar el problema, que ya lo encontré. Dije, ok, el cable está trozado. Hice mi inspección visual y me acabo de dar cuenta que efectivamente en algún lado algún animal simplemente mordió el cable, ya lo volvió a juntar, y ahora sí, lo que estaría viendo sería lo siguiente. Una resistencia bastante baja. En este caso nos está dando punto 47. Normalmente un cable en buen estado nunca pasa de 1. Tengo punto 47, ahora sí me dice que el cable ya está en perfecto estado, y entonces los 5 voltios que van a salir desde la computadora van a llegar al sensor y el sensor va a poder funcionar de manera correcta. Cable en buen estado, una resistencia bastante baja. Cable en mal estado, simplemente tengo un OL. Esto es hablando de circuitos abiertos. Ya vamos a empezar a hablar de alta resistencia. Quédate tantito para que no te me adelantes. Entonces, OL nos dice que hay una interrupción en el cable. Un valor de resistencia bastante pequeñito nos dice que el cable está en buen estado. Si es menor a 1, nos dice que el cable está en buen estado desde la computadora hasta el sensor. Si volvemos a conectar, ya debería de volver a funcionar. Hemos restablecido. ¿Cómo se corrige esto? Normalmente hay que buscar dónde se generó el fallo. Hay que verificar si se hizo alguna reparación, si se manipuló algo para corregirlo realmente desde su origen. Entonces tendríamos que corregirlo, o en su debido defecto simplemente cambiar todo el cable, que también pudiera ser otra solución. Sin embargo, a veces llegan a ser un poquito más complejas este tipo de soluciones. Listo, pues básicamente ya restablecimos. Ahora podemos volver a probar. Bien, básicamente ya encontré otra llave, ya no encontré la otra, no sé dónde se perdió. Pero ahora que ya verifiqué que mi cable está en buen estado, ya lo he restablecido, pues técnicamente el sensor vuelve a funcionar. Ahí estaría funcionando. Circuito bien, cuando marca básicamente 0.5 ohms de resistencia. Circuito en mal estado, que es un circuito abierto, simplemente hay una interrupción del cable y ya no tengo cambios de señal. Eso es hablando de circuitos abiertos. Ahora, ¿qué pasa con las altas resistencias? ¿Cuáles son las diferencias? Técnicamente, cuando tenemos alta resistencia, el cable, los componentes siguen conectados, pero hay una resistencia intermedia, ya sea en los cables, ya sea en los empalmes, que provoca un efecto que evita que también los electrones fluyan de manera correcta a través del circuito. Entonces por acá voy a poner una resistencia. Voy a poner una resistencia justamente acá. Y vamos a conectar acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tengo una resistencia. La verdad no recuerdo de qué valor es, pero acabo de poner una resistencia. Vamos a verificar qué pasa con el circuito. En este caso vamos a ver qué hace el circuito. En este caso el circuito tampoco funciona. En este caso el circuito también ha dejado de funcionar. No tengo cambio alguno. Y la forma de diagnosticarlo es muy parecido a lo que hicimos hace rato. Igual tendremos que quitar el conector que va del lado de la computadora, que en este caso es la alimentación de 5 voltios,
Y del otro lado tendríamos que ver a qué terminal del sensor llega. La prueba sería exactamente igual. En este caso sería una prueba de resistencia, pero a diferencia de un circuito abierto, en lugar de solamente darme OL o darme 0.5, 0.4 ohms, en este caso voy a tener un valor. Voy a tener un valor que está por arriba de 1. A eso le llamamos alta resistencia. En pocas palabras, sí tengo un valor, pero el valor se sale de la escala. Verificamos acá. Y tenemos 1.9 kilo ohms. El cable técnicamente sí tiene continuidad. Sí hay conexión en el cable. El único problema es que esa resistencia del cable está muy elevada. ¿Qué tan elevada? Pues básicamente lo que esperamos es que no tuviéramos un valor mayor a 1 ohm, y aquí estamos teniendo 1968 ohms. Está muy fuera de rango. ¿Cómo tendríamos que corregir este problema? Pues básicamente ya en la práctica es hacer lo mismo, es buscar principalmente donde se vea que el cableado se vea a lo mejor dañado, como que fue manipulado, los empalmes. Por eso siempre les recomiendo que no estén picando las terminales, porque técnicamente una terminal que está mal empalmada genera este mismo efecto. Entonces sí tendría que verificar por dónde pasa el cable, verlo visualmente y repararlo, simplemente reparar ese cacho de cable o cambiar ese cacho de cable dependiendo, que aquí también hay que tener mucho cuidado, porque si llego a soldar y utilizo pasta y estaño para plomería, voy a seguir generando alta resistencia. Entonces también hay que saber empalmar bien, pero lo importante es buscar. Ya sé que el cable sí tiene continuidad, pero tiene una resistencia bastante elevada. Y entonces pues toca buscar. Una vez que lo corrijo, pues pasaría algo muy parecido a lo que pasó hace rato cuando teníamos el circuito abierto. La única diferencia es que ahí marca OL y aquí sí me marca un valor. Quito la resistencia, vuelvo a poner mi cable de manera correcta y ahora sí tengo 0.30, 0.40 ohms, que es lo que realmente se espera que tenga un cable en buen estado. Aquí puse una resistencia porque obviamente lo estamos simulando, pero ya en la práctica esto pudiera ser sulfatación, cable en mal estado, empalmes dañados, terminales abiertas. Realmente ahí es lo interesante del diagnóstico automotriz. ¿A qué quiero llegar con esto? Normalmente como técnicos siempre estamos queriendo cambiar los componentes principales. Sensores, unidades de mando, pero los cables son exactamente igual de importantes que cualquiera de ellos dos, y de hecho los cables realmente son el componente que más se daña. Porque se mueven, porque tienen cambios de temperatura. Entonces acuérdate, siempre hay que hacer revisión. Si un cable no se encuentra en buen estado, que sale desde tu unidad de mando hasta el sensor nunca te va a regresar una señal de manera correcta, o simplemente nunca te va a regresar una señal. Una vez que volvimos a poner todo en su lugar, volvemos a conectar, ya comprobamos nuevamente que el cable está en buen estado, y ahora sí, vuelve a funcionar mi sensor. Ahí está funcionando de nuevo. Entonces recuerden, los cables son exactamente igual de importantes que las unidades de mando y que los sensores. Espero te haya gustado el video como siempre. Cuídate mucho, te mando saludos, dudas y comentarios por favor házmelo saber, y la próxima semana estaremos hablando de cortos a positivo y posteriormente cortos a negativo. Cuídate mucho, bye.